Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy nos encontramos en el ciclo de presentación de novedades editoriales del proyecto PAPIT. Hoy me acompaña el doctor Rafael Alonso Hernández, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Actualmente es investigador y docente en el Colegio de la Frontera Norte, aquí en Tijuana. Buenos días, doctor. Primero que nada, pues nos gustaría saber un poquito de usted, que nos platicara un poco sobre su trayectoria y que nos contara sobre sus líneas de investigación. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poderles acompañar en este espacio y gracias por la oportunidad de compartir un poquito del trabajo que realizamos. Pues yo he venido construyendo mi trayectoria a partir de la participación tanto en la academia como en el activismo en la defensa de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. Desde ahí inicié justo cuando era estudiante de doctorado en un proyecto humanitario en Guadalajara, del que a la postre fui su director. Posteriormente fui participando e involucrándome en diferentes espacios de incidencia en políticas públicas y sobre todo en política migratoria a nivel local y a nivel federal, con participación en espacios como el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración, del cual también tuve pues, el honor de presidir por casi 4 años, el Consejo de Política Migratoria a nivel federal y pues bueno, otros espacios. Me integré al Colegio de la Frontera Norte hace aproximadamente 6 años, desde donde he venido trabajando justamente temas relacionados con flujos migratorios, especialmente de personas extranjeras, originalmente del norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, El Salvador, pero posteriormente también con personas del Caribe y Sudamérica o de otras regiones del mundo que transitan o residen aquí en el país. Y eso pues lo complemento con el análisis justamente de la política migratoria, las respuestas de las entidades a la llegada de estas poblaciones y el trabajo que realiza sociedad civil acompañando y atendiendo a las mismas en diferentes partes de México. Y finalmente pues participo muy activamente en un proyecto humanitario dedicado exclusivamente para personas refugiadas en el sur de México, en la ciudad de Tapachula, que se llama Hospitalidad y Solidaridad, que es un proyecto integral que ofrece albergue a refugiados, pero también atención médica, psicológica, jurídica y trabajo con la comunidad. Tiene un huerto comunitario, una granja donde se producen alimentos para el propio albergue y para otras iniciativas que generan recursos para el proyecto, una tortillería y bueno, pues en esos temas me he estado moviendo. Pues muchas gracias. Sé que justamente su trabajo en estas áreas, pues lo que lo ha llevado a coordinar junto con el doctor Rodolfo Cruz Piñeiro, su reciente libro titulado México, un país de refugiados, desplazamiento, inserción e integración. ¿Nos podría contar un poco más sobre este? Sí, el libro es producto de inquietudes y preocupaciones personales, como ya decía, que nacen de mi experiencia de acompañamiento a estas poblaciones, del trabajo con sociedad civil y por supuesto de la investigación que realizo. Tomando conciencia del cambio que estamos teniendo en las dinámicas de movilidad humana en México, donde pasamos de ser un país, por supuesto, expulsor de población mexicana que iba a los Estados Unidos y un país de tránsito de personas que pues literalmente solo buscaban recorrer nuestra geografía para internarse en los Estados Unidos, nos hemos venido convirtiendo de a poco y con mayor énfasis en los últimos 10 años en un país de destino para población extranjera que tiene estancias, vamos a decirlo, indefinidas en nuestro país y muchas de estas personas son solicitantes de protección internacional, es decir, son personas que están buscando ser reconocidas como refugiadas, que huyen de contextos de persecución, de violencia o donde su vida corre riesgo y entonces pues literalmente salir de sus lugares de origen y llegar a otro país como México es una opción para preservar su vida. Entonces pasamos como de una migración en el sentido más clásico de corte eminentemente laboral para buscar mejores condiciones de vida, por supuesto,
a una migración más pensada como acto de sobrevivencia por la violencia, la persecución, el riesgo que hay en los lugares de origen o donde las personas residen. Y entonces, conscientes del incremento en el número de solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, es que comenzamos a explorar en la temática con un análisis en 11 ciudades del país donde teníamos identificada la presencia de personas refugiadas. El libro busca precisamente dar cuenta un poco del contexto, caracterizar las problemáticas, los retos y también las respuestas a las que se enfrentan, las respuestas que ofrecen las entidades o las ciudades a donde llegan estas personas. De tal manera que se convierte, diría yo, en un esfuerzo un tanto inédito por la cobertura, por la temática y también de actualidad y pertinencia justo por estas nuevas modalidades migratorias o estas nuevas modalidades de desplazamiento que estamos teniendo en nuestro país. Sé que justamente la reflexión que se hace en este libro pues parte del informe elaborado a partir de los datos de la encuesta para solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiados y refugiadas. ¿Nos podría contar un poco más sobre este proceso? ¿Cómo fue? Sí, una de las primeras inquietudes, discusiones que tuvimos en la coordinación de este proyecto y posteriormente del libro era cómo hacer ante la ausencia de datos para caracterizar y para entender las problemáticas asociadas a estas poblaciones que se estaban insertando en estas ciudades. Y entonces decidimos, tomando en consideración la gran experiencia que tiene el Colegio de la Frontera Norte en la construcción de bases de datos, de encuestas, pues hacer lo propio, ahora dirigido exclusivamente para población refugiada o solicitante del reconocimiento de esta condición. Y entonces, como todo proceso investigativo, armamos el marco metodológico sobre el cual se iba a construir esta encuesta, pensando en los rubros o las temáticas que nos interesaban, los cuales versaban sobre tiempo de llegada en el país, ciudades desde las cuales se ingresó a nuestro país, en qué otras ciudades las personas han estado residiendo, el tipo de trato que reciben, la participación que tienen con otros actores y la dinámica de vida cotidiana, los ingresos, el empleo, etc. Una vez que construimos nuestra batería de preguntas, pues armamos un equipo al que capacitamos para que en las ciudades directamente pues salieran a encuestar a personas con el perfil designado, que básicamente eran que hubieran iniciado el trámite de reconocimiento de esta condición o fueran refugiadas reconocidas. Posteriormente, pues aglutinamos toda la información, comenzamos el ejercicio de sistematización y análisis de los datos obtenidos una vez que los equipos de las 11 ciudades concluyeron con el proceso de documentación. Y en este sentido, doctor, ¿cuáles serían algunos de los próximos retos a los que se enfrenta México en este escenario? Pues mira, los retos son muy diversos y voy a iniciar por el contextual más importante, que es el cambio en la administración del gobierno de los Estados Unidos con la llegada del presidente Donald Trump, ¿no? Y esto porque nos vamos a enfrentar de nueva cuenta a políticas, a acciones y programas del gobierno norteamericano pues cada vez más hostiles que van a generar pues condiciones de vulnerabilidad en la población migrante y refugiada y una presión enorme sobre el gobierno mexicano en torno a cómo gestionar los flujos migratorios, la presencia de personas en movilidad y por supuesto esto incluye a las personas refugiadas. Entonces, no quiere decir que nos enfrentemos a un escenario incierto, porque me parece que ya vimos de lo que es capaz la administración Trump,
Y también hemos visto históricamente lo que es capaz el gobierno de los Estados Unidos con esta política de restricción, con esta política de rechazo a las poblaciones migrantes, con independencia de si son republicanos o son demócratas, ¿no? El común denominador es que hay un enfoque muy claro y abierto para no generar condiciones de recepción o que favorezcan la recepción de personas migrantes, y pues esto es la característica principal de la política norteamericana en los últimos años. Entonces en esa perspectiva, pues otro reto que tiene México es precisamente no solo pensarse como un país de tránsito, sino también como un país de destino en el que cientos de miles de personas van a llegar o están llegando y que están teniendo estancias indefinidas, ¿no? A veces con la intención de esperar el momento para cruzar a Estados Unidos o recibir un permiso que les permita ingresar o tener una audiencia con un juez, o las personas que decididamente van a pensar en México como una opción. Esto en el contexto de que las condiciones en los lugares donde residen o sus lugares de origen pues no han cambiado o no van a cambiar. Entonces vamos a seguir viendo flujos de personas en movilidad, y esto va a suponer pues una respuesta por parte del gobierno mexicano. ¿Qué esperaríamos entonces? Pues un cambio en las respuestas, en el enfoque que tienen para la gestión de los flujos migratorios. Esperaríamos pasar de este enfoque más de contención, de restricción, de rechazo, a uno que priorice y proteja a las personas, tomando en consideración que muchas de ellas vienen de contextos de violencia o donde su vida corre peligro, y entonces pues necesitamos mecanismos que favorezcan la protección y que de manera consecuente no solo se limiten a otorgar mecanismos de legal estancia en el país, sea migratoria o sea bajo protección internacional, sino que favorezcan una dinámica de integración para ellas y ellos, de tal manera que puedan construir planes y proyectos de vida en las diferentes localidades. Esto supone pues también un cambio no solo en el enfoque para gestionar los flujos, sino también en la política pública para las personas extranjeras. Generar condiciones primero para reconocer su presencia, luego reconocer la riqueza y los aportes que pueden dar en términos de diversidad social, cultural, etc. Y finalmente para pues favorecer espacios de convivencia pacífica en donde haya menos discriminación, xenofobia, exclusión debido a su llegada o a su interés de residir en nuestro país. Bueno, doctor, pues le agradezco mucho que nos platicara un poco más sobre su libro, y pues los invitamos a que lean y que consulten México, un país de refugiados. Pues muchas gracias. No sé si gusta decir algo. Pues solamente decir que el libro está disponible de manera virtual en la plataforma del COLEF, en la página del COLEF. Lo pueden descargar muy fácilmente, y esperemos que sea de utilidad para no solo para quienes se dedican a estudiar estos temas, sino para personas interesadas en conocer un poquito más sobre estas situaciones, aunque no necesariamente se dediquen al trabajo de investigación. Es un libro escrito de una manera muy accesible que busca precisamente pues acercar la información, apoyar en los procesos de sensibilización y pues abonar justamente a la construcción de sociedades no solo más informadas, sino también más diversas, incluyentes e integrales. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Un gusto.